¿Qué tal? Buenos días, amigos, bienvenidos a La Trinchera. En la mañana de este domingo 7 de abril del año 2024 son las 8:22, 7:22 en Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Hoy preguntamos sobre las consecuencias del caso Begoña Gómez. ¿Cómo afectará este escándalo al gobierno? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. Además, tenemos la cuenta de Twitter del programa donde también podéis participar e interactuar con nosotros en @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Pues sí, comenzamos precisamente con este asunto, con el caso Begoña, es decir, con el caso de la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Informaciones que adelanta nuestro diario en la red, Libertad Digital, Carlos Cuesta, y que luego además estará con nosotros para hablar de todos estos escándalos y profundizar con más detalle. Nos vamos directamente a la mayor universidad pública de España, la Universidad Complutense de Madrid, porque allí, y pese a no tener titulación universitaria oficial, Begoña Gómez codirige el máster en Dirección y Captación de Fondos para Organizaciones sin ánimo de lucro. Ese máster fue rellenado de contenido y profesores por Carlos Barrabés, justo la persona a la que Begoña Gómez avaló para que obtuviera 7,7 millones de euros en un contrato del gobierno que preside su marido, que preside Pedro Sánchez. Pues bien, el mail desde el que entra en contacto Begoña Gómez desde ese máster, es decir, el mail que viene en la página web del máster para ponerse en contacto con ella, hace referencia a Bego, la conseguidora de fondos. Además, Manuel, no es un mail corporativo, sino un mail personal. Desde el gobierno, como vimos ayer, se ponen muy nerviosos al ser preguntados por estos temas. Pachi López, el ministro también Félix Bolaños, y así evitó responder también el ministro de Economía esta semana, Carlos Cuerpo, al ser preguntado por el Partido Popular sobre si Begoña Gómez favoreció a empresas en contratos públicos a raíz de las cartas que firmó. Conmigo está pinchando en hueso, señoría. Yo, desde luego, más allá de considerar denigrante este tipo de argumentarios, tanto para usted, el primero, como para esta comisión, no solo porque entiendo que pueda tener un objetivo, diríamos, de denigrar en términos personales o profesionales a estas personas, tanto a la mujer del presidente como al propio presidente, tiene un impacto adicional, que es que está denigrando a las instituciones, y entre otras a esta. Y yo creo que a partir de ahí no merece por mi parte dedicarle ni un segundo más a esta pregunta. ¿Ya? El que denigra a las instituciones es el Partido Socialista Obrero Español. Ese es el mayor denigrante, la mayor amenaza, el mayor enemigo de las instituciones y del Estado de Derecho en España. No lo digo yo, lo dicen los jueces, lo dicen los abogados, lo dicen los juristas, lo dicen los constitucionalistas. El Estado de Derecho en España está herido de muerte. El único que está deteriorando las instituciones en España es el gobierno de Pedro Sánchez. Y es alucinante, escandaloso, que ante un caso como el que estamos descubriendo relacionado con la mujer del presidente, la única respuesta del gobierno sea hacer oídos sordos cuando se le pregunta sobre esta cuestión. Begoña Gómez codirige un máster en Dirección y Captación de Fondos para Organizaciones sin ánimo de lucro en la Universidad Complutense. La Universidad Complutense, que es un nido de rojos. Codirectora de un máster para el que se precisa titulación universitaria de la que carece la propia Begoña Gómez. Begoña Gómez avalando, apoyando, mediante la firma de cartas a empresas con las que está directamente relacionada. Avalando a esas empresas para que consigan fondos públicos. Y los consiguen. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno a esto? ¿A que Begoña Gómez se dedique, entre otras actividades, a captar fondos públicos para determinadas empresas o empresarios? Nada. Silencio. Eso es lo vergonzoso. Eso es lo realmente denigrante.
Y otro de los temas de esta semana es el caso de Luis Rubiales, que también comentamos ayer, porque el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, cabe recordar que se encuentra actualmente en libertad, pero se enfrenta a 4 cargos diferentes. La UCO atribuye a Rubiales diferentes cargos, como decimos, diferentes delitos: corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Rubiales se encuentra a la espera de que la jueza de Majadahonda le cite a declarar durante los próximos días. Hay que recordar también que la operación Brody investiga si Rubiales y sus colaboradores más estrechos en la federación desviaron casi 4 millones de euros a base de manipular los contratos de la entidad durante un lustro. Desde la construcción de la Cartuja hasta la Supercopa celebrada en Arabia Saudí. Delitos que, según los expertos, Manuel, podrían suponer una pena de cárcel incluso superior a los 10 años. Bueno, Rubiales rompió su silencio en una entrevista para el programa El Objetivo en La Sexta y negó haber recibido cualquier tipo de mordida. Asegura que su dinero es fruto de su trabajo. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, desde mi llegada, y espero que desde ahora en adelante también, no tiene criterio para decir esa obra o esa otra. El presidente no designa qué obra se hace. Quiero que quede claro que yo no me he llevado una mordida, que quede claro. Creo que la gente que me conoce, mis amigos y especialmente mis enemigos, lo tienen claro. O en una sociedad mediática, yo no quiero a la gente de la calle meter en esto, donde la presunción es de culpabilidad, no de inocencia. Con algunos, con otros no, con otros 2 o 3 días se deja de hablar. Mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. Que es mentira que tenga también, o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que se ha firmado así. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso es lo que se ha dicho. Yo lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO, no lo sé. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros. Bueno, por supuesto, presunción de inocencia, faltaría más. Cosa que, por cierto, no siempre se respeta en este país. Pero que hay indicios al respecto sobre los trapicheos y las corruptelas de Rubiales es evidente. Por eso se ha abierto una investigación judicial, por eso hay un proceso y tendrá que dictaminar la justicia. En eso se sustenta un Estado de Derecho y una democracia consolidada. Hay indicios, se abre una investigación y se determinarán las consecuencias jurídicas, penales o económicas correspondientes. Ahora, indicios hay, de sobra. Que la Real Federación Española de Fútbol ha estado implicada en escándalos de todo tipo, también, y desde hace muchos años. Se ha convertido en un chiringuito. Cuando hablo de chiringuito me refiero a todo tipo de entidades que de una u otra forma acaban manejando dinero público, porque esto es de lo que realmente se trata. La Real Federación Española de Fútbol es, bueno, pues es una entidad de carácter privado, pero que está tutelado también desde el ámbito público y que además recibe fondos públicos también. Entonces, desde este punto de vista hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, lo lamentable, lo increíble, es que Rubiales haya tenido que salir de la Real Federación Española de Fútbol, no por sus presuntos casos de corrupción, sino por el pico que le dio a una jugadora de la selección femenina, a Jenny Hermoso, que fue el gran escándalo del pasado verano. Tuvo que dimitir por un pico. Un pico, por cierto, al que ahora le están pidiendo años de cárcel la Fiscalía. No por estos presuntos casos de corrupción, que, insisto, la justicia tendrá que dirimir cuáles son sus consecuencias, o si ha habido o no ha habido. En su día dictaminará, pero resulta aberrante, resulta alucinante que después de todos estos indicios, de todos estos escándalos que finalmente se han destapado sobre la gestión de Rubiales, su dimisión al frente de la Real Federación Española de Fútbol no tuviera nada que ver con esto, y sí, sin embargo, con el pensamiento progre, con el pensamiento de género, con el pensamiento o la dictadura feminista que tanto impera en este país. Y en el caso Koldo continúan apareciendo nuevas informaciones alrededor de este caso de corrupción que salpica en gran parte al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana, por primera vez desde que arrancó la investigación,
Un juez ha emitido una sentencia en la que afirma que los contratos relacionados con la empresa Soluciones de Gestión eran irregulares. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha dado la razón al abogado Ramiro Grau y ha concluido que las adjudicaciones y contratos incumplen de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública. Es el primer varaparo judicial, Manuel, a la trama y a la sociedad mercantil a la que se acusa de mordidas por valor de más de 51 millones de euros. A pesar de esta noticia, desde el Gobierno español continúan sin dar ningún tipo de explicación, aunque eso sí, según la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, Pedro Sánchez ha sido muy transparente con el tema. Yo creo que el nivel de transparencia, comparecencia, explicaciones y diálogo con todas las administraciones autonómicas ha sido espectacular. Creo que el presidente del Gobierno ha dado todas las explicaciones viables. Creo que es obvio, todo el mundo sabe que el presidente del Gobierno no firma contratos de la administración del Estado con nadie y por tanto me parece que se trata de ruido institucional. El que sí ha hablado esta semana ha sido el propio Koldo García en una entrevista para el diario El Mundo. En ella, el ex asesor de Ábalos se definió como el chico de los recados y aseguró que por el tema de las mascarillas no le va a caer ni un día, pero que por otras cosas puede ser. Otro de los temas también que sigue la investigación es el Delcigate, un tema del cual también habló Koldo en esta entrevista y aseguró no querer hablar literalmente ni muerto. Además, se han constituido, Manuel, las diferentes comisiones de investigación, tanto en el Congreso como en el Senado, para esclarecer el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Va a ser mañana, el lunes 8 de abril, desde el Senado, donde se van a dar a conocer los nombres de los comparecientes, así como las solicitudes de información. El Partido Popular ha anunciado que va a llamar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aunque no va a ser el único. El portavoz del PP, Miguel Tellado, pide también la comparecencia del presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno tiene que dar muchas explicaciones. Este no es el caso Koldo, este es el caso PSOE, es un caso muy cercano a Pedro Sánchez porque las personas involucradas son personas del círculo más próximo a Pedro Sánchez y por lo tanto hay que dar explicaciones no solo de qué ha pasado con esa trama de compra de mascarillas y mordidas, sino saber cuál es el papel que juega el presidente del Gobierno. Y por su parte, desde el Congreso, la constitución de la Comisión de Investigación se plantea de una forma más amplia y se centrará en el análisis de las contrataciones de material sanitario por parte de todas las administraciones. De esta manera, la comisión presidida por el diputado socialista Alejandro Soler amplía su radio de acción más allá del caso Koldo, con la intención de poner la lupa también en la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso, a la que exigen que comparezca en dicha comisión. Bueno, esto de que el Gobierno está respondiendo con transparencia es una broma. Es una broma de mal gusto. Porque de transparencia nada. Opacidad toda. Explicación ninguna. ¿Pero qué explicación va a dar un presidente del Gobierno que veta las preguntas de los periodistas? ¿Cuándo se ha visto en una democracia normal, en una democracia mínimamente seria, que las ruedas de prensa se conviertan en comparecencias al estilo puramente dictatorial de los Castro o de Hugo Chávez, donde no hay preguntas de ningún tipo? ¿Qué rueda de prensa es eso? Eso no es una rueda de prensa. Eso es una declaración institucional. El presidente del Gobierno se ha acostumbrado a comparecer ante los medios para dar su versión, dar su relato, pero sin posibilidad de preguntas. Y desde luego todas las preguntas que se le está realizando al presidente del Gobierno y a los ministros en el Congreso y en el Senado sobre la trama Koldo, que como bien señala el portavoz del Partido Popular, el señor Tellado, no es la trama Koldo, es la trama PSOE, pues las respuestas son cero. No hay respuesta, no hay aclaración de ningún tipo. Responden atacando. Esa es la estrategia del Partido Socialista. El Partido Socialista no está respondiendo a todas las cuestiones que está abriendo este escandalazo de corrupción que afecta directamente al núcleo del gobierno, porque no es un caso de corrupción cualquiera, es un caso de corrupción en el que está afectado directamente el gobierno en su conjunto. Varios ministerios, comunidades autónomas que fueron presididas en su día por el Partido Socialista, cuyos máximos responsables ocupan hoy altos cargos dentro del Ejecutivo y dentro de las instituciones, como la presidenta del Congreso, la señora Armengol, como el ministro, el señor Torres. Una trama en la que está implicada
en la que está implicado uno de los manos fuertes, el que era una de las manos fuertes, mano derecha del presidente del gobierno, el señor Ábalos, porque Koldo era asesor y mano derecha del señor Ábalos. Entonces, de respuesta absolutamente nada. Se da la callada por respuesta, única y exclusivamente. Lo único que está haciendo el PSOE es enfangar con casos que no tienen nada que ver con la actividad política, como es el caso o la polémica relacionada con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, para desviar la atención. Pero respuesta absolutamente ninguna, y responsabilidades políticas tampoco. Pues precisamente hablamos de ello, porque el Gobierno sigue con su estrategia de acoso y derribo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para no dar explicaciones de todos los escándalos que estamos comentando. Ahora el escenario jurídico está marcado por la querella que ha presentado contra la Fiscalía el empresario y novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un supuesto delito de revelación de secretos que recoge el Código Penal. Si se determina que los autores del comunicado son fiscales y que obedecieron órdenes del fiscal general del Estado, el alto tribunal sería competente, es decir, el Tribunal Supremo. Además, noticia que hemos conocido también en las últimas horas, el abogado del novio de Ayuso ha denunciado un hackeo que buscaría acceder a los correos intercambiados con su cliente, y el Partido Popular sugiere que usaron sistemas solo al alcance de los estados. Nos cuenta todos los detalles Paloma Cuevas. El caso del novio de Isabel Díaz Ayuso sigue marcando la actualidad madrileña. Esta semana los abogados de Alberto González han recurrido en 2 ocasiones a la justicia. La última el pasado viernes por un supuesto hackeo de los ordenadores del despacho y del asesor fiscalista. Los hechos habrían sucedido el pasado martes 2 de abril por la tarde. El objetivo del ciberataque habría sido hacerse con los correos intercambiados entre Alberto González y su abogado. Isabel Díaz Ayuso se refería así a este asunto. Yo no puedo hablar por un particular porque a mí los madrileños no me han elegido para que me comporte como novia. Sin embargo, sí que puedo mostrar mi preocupación, y lo puede hacer mi Gobierno, porque se supone que el Estado está para proteger a todos y a cada uno de los ciudadanos. Y creo que está ocurriendo aquí todo lo contrario. Por tanto, no se trata de un particular, sino se trata del Estado de Derecho. La denuncia por ciberataques se produce tan solo 2 días después de que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid presentara una querella contra el fiscal jefe de Madrid por presunta revelación de secretos por la difusión de una nota informativa en la que se hacía eco del cruce de correos entre el abogado y el fiscal en la causa abierta a Alberto González por presunto fraude fiscal. Precisamente la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso también protagonizó el pleno de la Asamblea de Madrid el jueves. Escuchamos al portavoz socialista Juan Lobato y a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Para lo que sí tuvo tiempo es para insultar al presidente del Gobierno de España y para atacar a nuestro país diciendo cosas como que en España hay ataques a la libertad, a la empresa, a la separación de poderes y al Estado de Derecho. No se puede ser menos patriota que usted. Señora Ayuso, usted no fue a Chile, usted huyó de Madrid, usted huyó de los fraudes fiscales, huyó de las polémicas por los coches y los pisos de lujo. Que si tienen que atacarme desde el plano personal para intentar hundirme, es que están, pero que muy mal. Si pone el aire acondicionado mirando al norte y al sur, mientras ustedes tienen tramas de corrupción con rulos de dinero y con pistolas, es su problema. Lo cierto es que a pesar de los ataques de la izquierda, según un sondeo interno del Partido Popular de Madrid hecho público esta semana y realizado por Gastret, de realizarse elecciones ahora en la Comunidad de Madrid, la presidenta del Ejecutivo Regional lograría el 51% de los votos y 74 escaños, mientras que el Partido Socialista bajaría 2 escaños y Más Madrid se quedaría igual. Gracias, Paloma, y todo ello en una semana en la que el juez ha archivado el caso que mantenía como imputada a Mónica Oltra por haber ocultado o tratado de minimizar el caso de abuso sexual a una menor tutelada por la Generalidad Valenciana por parte de su exmarido. El diputado por Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, se mostró feliz por la noticia, pero ha asegurado estar triste por el calvario y el daño que sufrió Oltra. ¿Opina lo mismo sobre Ayuso, ya que es su pareja la presuntamente implicada? Pues no opina lo mismo sobre Isabel Díaz Ayuso, pese a que el caso no le afecta directamente a ella, sino a su novio. Para el líder de Compromís no es lo mismo lo de Oltra que vivir, dice, con un señor que ha admitido que ha defraudado a Hacienda y defenderle. En su opinión, la diferencia es que este señor no es pareja de Mónica Oltra, haciendo referencia al exmarido. ¿Y qué dicen desde el Gobierno?
Desde el Gobierno se alegran de que se haya cerrado este capítulo y hablan de persecución del libro de la derecha contra Oltra. Escuchamos a Pilar Alegría, ministra portavoz, y Mónica García, ministra de Sanidad. Como siempre les traslado el máximo respeto a las decisiones judiciales, pero efectivamente no le negaré que nos alegramos, ¿no?, de ese archivo, de esa causa para la persona que usted me ha preguntado, para Mónica Oltra. Ha sido una persecución también del libro, una persecución por parte de la derecha, mediática, política, judicial, y bueno, pues ayer se cerró ese dramático capítulo de una figura política que yo creo que es absolutamente intachable, y luego tendrá que ser ella la que decida qué quiere hacer con su vida, si quiere volver, si no quiere volver, qué quiere hacer, pero bueno, por lo menos restituir el honor tantas veces mancillado de Mónica Oltra. Y en clave económica, desde el pasado miércoles, los contribuyentes ya pueden acceder a su borrador y presentar la declaración de la renta de forma online. Y a partir del martes 7 de mayo será posible presentar la declaración de forma telefónica, aunque para ello será necesario pedir cita entre el 29 de abril y el 28 de junio. Ya el lunes 3 de junio se abre el plazo para realizar la presentación de manera presencial en una de las oficinas de la agencia, aunque también en este caso será necesaria una cita previa. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Una campaña de la renta que el año pasado recaudó la cifra de 271.935 millones de euros, lo que supuso un 6,4% más de lo ingresado en 2022, otro récord para el Ministerio de María Jesús Montero, y de los 16.350 millones de euros extra que logró embolsarse Hacienda el pasado año por todos los impuestos, 10.485 millones llegaron de la mano del IRPF, el 65% del total. También desde el Instituto Juan de Mariana han elaborado un impuestómetro y nos dice que la presión fiscal ha subido del 32 al 38% del PIB desde 1995, con un 60% de ese aumento bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente desde la llegada de Sánchez al poder, crea o sube un impuesto cada mes, con 69 impuestos desde 2018, y la carga fiscal de una renta media en España es del 43,44% de su salario en impuestos, llegando incluso al 50% con la suma de otras figuras tributarias como los impuestos sobre las herencias, la tributación de seguros o la compra de una vivienda o un automóvil. España es un infierno fiscal. Por mucho que la izquierda intente ocultarlo, comienza la campaña de la renta, que, cuidado, que muchos contribuyentes no se lleven a engaño. Si la declaración les sale a devolver, cosa que sucede de forma muy habitual, Hacienda de hecho estima que va a devolver en esta campaña cerca de 11.000 millones de euros a los contribuyentes. Como digo, no es motivo de alegría, porque significa ni más ni menos que Hacienda te ha robado más de lo que debía. Es decir, has pagado de más, por eso ahora te tiene que devolver. Y mucho cuidado también a la hora de verificar y confirmar los borradores del IRPF, porque hay muchas deducciones que no están incluidas, muchas bonificaciones que no están incluidas de carácter autonómico, etcétera. Por lo tanto, muchísimo cuidado, porque a lo mejor también estás pagando de más. Pero insisto, la clave del asunto es que España ya es un infierno fiscal. En España casi la mitad de lo que ganamos se va en impuestos y no lo pagan los ricos, porque por desgracia en este país no hay muchos ricos, lo pagan las clases medias. Cualquier trabajador medio en España dedica casi la mitad de su sueldo al pago de impuestos. Durante estos últimos días, pues la izquierda mediática y política se ha llevado las manos a la cabeza, ha intentado desmentir este tipo de datos. Son datos oficiales. Son datos oficiales. El 44% del sueldo de los trabajadores medios en España se va en impuestos, concretamente en tres figuras: IRPF, IVA y cotizaciones sociales. Si a eso le sumamos el impuesto a bienes inmuebles que pagan los propietarios, pues estamos hablando de eso, de más del 44% del sueldo real de los trabajadores. Claro, la izquierda dice, no, es que ahí se está contabilizando las cotizaciones sociales que paga la empresa. ¿Y eso qué son? Son impuestos. Impuestos al trabajo. Son impuestos. ¿O es que acaso eres libre de no pagar cotizaciones sociales? El sueldo real del trabajador es lo que está dispuesto a pagar tu empresa por tus servicios. Es decir, el coste laboral. Da igual lo que luego reciba el trabajador en términos netos en su cuenta bancaria. La clave es cuánto le cuesta a la empresa. Cuánto está dispuesto a pagar el empresario por contratar los servicios de cualquier persona, de cualquier asalariado, de cualquier trabajador. Ese es el salario real del trabajador en España.
Pues bien, de 35.000 euros de media, que es el sueldo real en España incluyendo cotizaciones sociales, más de 15.000 euros, el 44%, se va al pago de impuestos. España, insisto, es un auténtico infierno fiscal. Y en clave internacional, comenzamos en Ecuador porque la ministra de Exteriores de México, Alicia Bárcena, ha anunciado la ruptura de las relaciones diplomáticas con este país tras la detención del expresidente mexicano Jorge Glass, a quien México había acogido en su embajada, brindándole asilo diplomático, pese a las reticencias de las autoridades ecuatorianas. Cabe recordar que en un operativo de un cuerpo de élite de la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada para detener a Glass. Desde México, López Obrador lo considera una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de su país. Previamente, Ecuador había expulsado a la embajadora mexicana en Ecuador, Raquel Serur, tras las polémicas declaraciones de López Obrador sobre el magnicidio sufrido por el candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado 10 días antes de que se abrieran las urnas electorales el pasado año. Bueno, mucho cuidado con este tema. Estalló ayer la crisis y puede tener consecuencias absolutamente imprevisibles. Es algo inédito que un gobierno, en este caso el gobierno de Ecuador, haya violado el derecho internacional y entrado por la fuerza en una embajada extranjera, la embajada de México. Esto marca un precedente muy peligroso porque, desde este punto de vista, ¿qué puede pasar en la región? Si, bueno, pues determinados regímenes, dictaduras y tiranías entran en las embajadas de países democráticos para sacar por la fuerza a los exiliados o a las personas que hayan solicitado asilo político en esas embajadas. Cuidado con este precedente porque puede ser muy peligroso, lo cual no quita que López Obrador y México se haya convertido en un narcoestado, en un nido de narcos que avalan, protegen y defienden a criminales, a corruptos, como es el caso de varios expolíticos y mandatarios ecuatorianos. Una cosa no quita la otra, pero muchísimo cuidado porque esto puede tener implicaciones muy graves, no solo desde el punto de vista diplomático, sino incluso militar. Y aumenta la incertidumbre y las dudas en las Islas Canarias con las maniobras marroquíes cerca de sus costas. Hace ya una semana y con absoluta opacidad, Marruecos envió tropas militares a 4 zonas estratégicas distintas, una de estas a tan solo 125 kilómetros de la isla de Fuerteventura. Una situación que preocupa al gobierno de las islas y al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Mostró su preocupación y su rechazo a estas maniobras que, según asegura, puede suponer una acción desestabilizadora. Lo mismo opinan también los expertos, que consideran que una flota de 20 barcos y 10.000 soldados son una clara amenaza para España y también para la Unión Europea. Fernando Clavijo es el presidente de Canarias. Caben dos escenarios: o Marruecos informa a España y España no nos informa a nosotros, o Marruecos no informó. Pero esa es una incógnita que nos tendrá que despejar el ministro. Lo que nos preocupa es que Canarias un poco quede relegada o no tengamos información de algo que a nosotros nos parece relevante. Sin embargo, desde el Gobierno opinan distinto. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, defiende estas maniobras y considera que se están llevando a cabo en áreas bien definidas y lejos de nuestras costas.